Algunos fans aman la trilogía secuela de Disney, o al menos ciertas partes de ella. Otros, en cambio, no la soportan. Sin embargo, hay algo en lo que prácticamente todos los seguidores de Star Wars pueden coincidir. Te guste o no, estas películas están muy lejos de la visión con la que George Lucas dejó la saga. De algún modo, Palpatine regresó. Más allá de las tramas, de los nuevos personajes, del regreso de los clásicos o incluso de los aparentes agujeros argumentales, este es el verdadero punto de la división dentro del fandom. Por un lado están los que querían más de George Lucas, por el otro, quienes buscaban algo completamente nuevo. Las precuelas son una buena prueba de ello. Son Star Wars en su estado más puro según la visión de Lucas, mostrando tanto su enorme creatividad como sus defectos. Si te encantan las precuelas, hay muchas probabilidades de que no disfrutes las secuelas, y si amas las secuelas, probablemente tengas una opinión muy distinta sobre las precuelas. Y sinceramente, ambas posturas tienen argumentos válidos, porque aquello que algunos aman y otros detestan de la trilogía secuela es exactamente lo mismo. Nunca fue concebida como una verdadera continuación de la historia original. Cuando Disney adquirió Lucasfilm, decidió crear algo propio. Podría haber permitido que George Lucas completara la historia que llevaba imaginando durante más de medio siglo, pero eligieron otro camino. Hicieron lo que Hollywood suele hacer con frecuencia, tomar una franquicia clásica y reinterpretarla para una nueva generación. El principal problema no fue necesariamente esa decisión, sino el hecho de representarla como una secuela directa. El nombre ayudaba a vender entradas y generaba expectativas que la nueva trilogía nunca tuvo intención de satisfacer. Y es una lástima, porque aunque las secuelas están lejos de ser perfectas, especialmente las dos primeras intentan explorar algunas ideas interesantes. Existe una continuación clara entre ambas eras, pero no se encuentran en las historias de Luke Skywalker, Han Solo y la Nueva República o el Imperio. Por mucho que series y novelas intenten rellenar los espacios vacíos, sigue siendo difícil encontrar una transición completamente satisfactoria entre el retorno del Jedi y el despertar de la Fuerza. Sin embargo, existe otra forma de entender esta nueva era. Las secuelas reutilizan muchos de los mismos temas centrales y estructuras narrativas de la trilogía original para reflejar cómo han cambiado nuestras propias narrativas culturales durante los últimos 50 años, y quizás incluso para mostrar algunos de los desafíos que podrían definir nuestro futuro. Tal vez eso no sea suficiente para redimir esta trilogía no secuela ante los ojos de todos, pero al menos pueden ayudar a comprender por qué terminó siendo tan diferente. Porque la verdad es que cuando intentas encajar el despertar de la Fuerza directamente después del retorno del Jedi, gran parte del universo de Star Wars comienza a sentirse vacío. La antigua República sobrevivió durante 1000 generaciones, mientras que la Nueva República apenas logró mantenerse unas pocas décadas, apenas más tiempo que el propio Imperio. Luke Skywalker, el héroe que se negó a abandonar la esperanza de redimir a Darth Vader, incluso a costa de su propia vida, termina considerando la posibilidad de eliminar a su sobrino y luego desaparecer mientras la galaxia cae nuevamente en la oscuridad. Han Solo, que había aceptado su responsabilidad como líder y construido una vida junto a Leia, regresa a sus viejas costumbres después de perder a su hijo. Y tras 1000 años de historia Jedi y décadas bajo el dominio de los Sith, una galaxia entera parece haber olvidado la Fuerza y a los Jedi en apenas una generación. ¿Son escenarios imposibles? No. Libros, cómics y series han intentado explicar cómo pudieron ocurrir, pero si consideramos las 9 películas como una única historia continua, muchas de estas decisiones resultan difíciles de reconciliar. Los arcos de personajes parecen retroceder, la situación política vuelve al punto de partida, la historia se olvida, viejos conflictos reaparecen. No existe una línea argumental tan clara entre el episodio 1 y 9 como los que sí encontramos entre los episodios 1 y 6, pero si observamos las secuelas desde otra perspectiva, muchas de estas dificultades desaparecen. Piensa por un momento en la primera vez que viste El despertar de la Fuerza, ¿no te recordó inmediatamente a Una nueva esperanza? Vista como una reinterpretación moderna de la trilogía original, la película comienza a tener mucho más sentido. Eso no elimina todos sus problemas, por supuesto. Siguen existiendo errores de ejecución, pero dejan de ser problemas de expectativas incumplidas. Luke Skywalker ya no ocupa el papel de héroe principal, ahora es el equivalente de Obi-Wan Kenobi, el viejo maestro aislado, perseguido por sus errores, que perdió a un estudiante ante el lado oscuro y que finalmente se sacrifica para inspirar a una nueva generación. Es una versión más amarga y pesimista del mentor clásico, pero cumple esencialmente la misma función narrativa. Lo mismo ocurre con la Primera Orden. En la práctica,
ocupa exactamente el lugar que antes tenía el Imperio. La resistencia reemplaza a la rebelión. Han vuelve a ser el contrabandista carismático y Leia la líder rebelde porque es así como el público los recuerda. Son figuras diseñadas para despejar nostalgia, homenajes vivientes a los personajes originales más que los protagonistas de nuevas historias. En cuanto a Rey y la Fuerza, la intención es recuperar esa sensación de descubrimiento, misterio y asombro que los espectadores experimentaron en 1977. Una sensación imposible de recrear si todos los personajes ya conocen perfectamente cómo funciona la fuerza. Todas estas similitudes son deliberadas. La idea era regresar a lo familiar para construir algo nuevo. Se supone que debes recordar los paralelismos, puede que no te gusten, quizás prefieras Jurassic Park sobre Jurassic World, pero el despertar de la fuerza es el resultado de trasladar Star Wars a una nueva época, bajo una nueva compañía, con nuevos creadores y una nueva audiencia. Y desde esa perspectiva, toda la trilogía empieza a sentirse menos como una continuación directa y más como un reflejo de cuánto ha cambiado el mundo desde la época en la que nació Star Wars. Las películas originales surgieron en un contexto muy diferente, reflejaban muchas de las ideas dominantes del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El Imperio representaba el autoritarismo, la uniformidad y el poder centralizado. Sus oficiales vestían uniformes inspirados visualmente en regímenes militares del siglo XX. Los soldados imperiales eran literalmente rostros sin identidad. Los rebeldes, por el contrario, representaban una coalición diversa de individuos unidos por ideales compartidos. Humanos y alienígenas de distintos orígenes luchaban junto contra una estructura opresiva. Era una historia sobre la libertad enfrentándose a la tiranía, pero incluso en aquella época quedaban elementos heredados de una visión más tradicional. Los protagonistas principales eran jóvenes, atractivos y pertenecían a grupos demográficos que dominaban gran parte del cine occidental de entonces. Décadas después, la industria del entretenimiento y la sociedad en general comenzaron a dar mucho más importancia a nuevas formas de representación. Por eso, cuando Lucasfilm relanzó la franquicia, la heroína principal fue una mujer. Finn se convirtió en uno de los protagonistas centrales y Poe representó un perfil diferente al clásico héroe de aventuras. Eso no era un accidente, era una consecuencia lógica de las mismas ideas sobre diversidad e inclusión que ya estaban presentes, en cierta medida, desde la trilogía original. Y aquí aparece una de las mayores ironías de las secuelas. Muchas de las decisiones que generaron división entre los fans surgieron precisamente de intentar mantener vivos los temas fundamentales de Star Wars. El desarrollo natural de la historia habría mostrado una nueva república fuerte y consolidada enfrentándose a nuevas amenazas. Por eso la trilogía de Thrawn resultó tan popular para muchos. Se sentía como una continuación auténtica del universo construido por Lucas. Pero para recrear la dinámica de los episodios 4, 5 y 6, la Primera Orden debía convertirse nuevamente en una amenaza dominante. La resistencia debía ser pequeña y vulnerable. La Nueva República tenía que desaparecer rápidamente. Los viejos héroes tenían que abandonar el centro de la historia para dejar espacio a una nueva generación, y los nuevos protagonistas debían surgir desde los márgenes para mostrar que cualquiera podía convertirse en un héroe. Al observar la película desde esta perspectiva, muchas de sus decisiones cobraban más sentido, incluso si seguimos sin estar de acuerdo con ellas. Por eso algunos fans auténticos aman estas películas, mientras otros las rechazan por completo. Ambos grupos están viendo exactamente las mismas cosas, pero las interpretan desde expectativas distintas. La gran pregunta ahora es, ¿qué ocurrirá después? Las historias originales de George Lucas ya concluyeron, y muchas de las tendencias culturales que influyeron en la creación de las secuelas parecen estar cambiando. Disney se encuentra en una posición interesante. El futuro de Rey y de la nueva era de Star Wars podría mostrarnos hacia dónde se dirige la franquicia. ¿Podría surgir una república estable y poderosa? ¿Volverán los Jedi a ocupar el papel de guardianes legítimos de la galaxia? Y si eso ocurre, ¿de dónde vendrá el próximo gran enemigo? Porque después de 50 años contando historias sobre rebeldes enfrentándose a imperios, quizás Star Wars necesita encontrar una nueva forma de imaginar el conflicto. La respuesta a esa pregunta podría definir el futuro de la saga durante las próximas décadas, y tal vez también nos diga algo sobre el mundo en el que vivimos hoy.